En esta prueba tendrás acceso a una de las experiencias en video del curso. Ten en cuenta que cuando te inscribas al curso tendrás acceso ilimitado a todas las experiencias en video, encuesta diagnóstica, desarrollo de tu proyecto personal de curso, foros y participaciones de la comunidad, así como a la evaluación de conocimiento. Al final recibirás una insignia digital que certifica tu conocimiento en el tema. Compártela para que todos lo sepan. Todo esto aquí, en EANX. Como hemos venido hablando, los microorganismos, los virus, las bacterias, los hongos, son muy importantes en la agricultura, porque son ellos los que trabajan en la tierra para hacer disponibles los nutrientes a las plantas. Entonces hoy vamos a ver cómo es que capturamos los microorganismos. Lo primero es que vamos a usar una taza de arroz. La vamos a cocinar como se cocina cualquier arroz, pero sin sal. Vamos a echar en la olla la taza de arroz, le vamos a agregar 2 tazas de agua y la vamos a poner a cocinar hasta que el arroz seque. En ese punto lo vamos a bajar y vamos a seguir con el paso número 2. Bueno, ya hemos cocinado el arroz y ha quedado, como se ve aquí, al dente, todavía durito. Vamos ahora a traspasarlo a este recipiente de cristal, ya, para alistarlo, para depositarlo en el sitio donde van a venir a comer los microorganismos de la región. Hemos también alistado una telita transparente para poner encima y una cuerdita con la cual vamos a arreglar aquí para que quede bien tapadito y solo sean los microorganismos los que vengan a comer. Esta es la forma como vamos a dar de comer a los microorganismos. El siguiente paso es buscar en la finca o en el parque o cerca a tu casa, en una quebrada, un sitio donde haya cierto nivel de humedad y podamos depositar este alimento, este arroz, para que vengan las bacterias a comer, las bacterias benéficas del territorio. Lo depositamos, lo tapamos ligeramente para que los predadores no vengan a molestar y vamos a dejar una señal para en 15 días venir a mirar la captura de los microorganismos. Bueno, hace ya 3 semanas que sembramos el sustrato del arroz para capturar los microorganismos. Acá, como habíamos explicado, tiene una telita porosa que permite que entren los microorganismos de acá. ¿Por qué la importancia de usar los microorganismos del sitio? Bueno, están ya adaptados. O sea, si yo trajera unos microorganismos de tierra caliente, se morirían. Se morirían porque son, pues, seres muy pequeños que están muy condicionados a su hábitat. Entonces, vamos a ver que acá ya tenemos varias cepas de microorganismos. ¿Y cómo distinguimos las cepas? Por los colores. Tenemos una cepa amarilla, cepa café, cepa roja, acá también cepa roja. Acá hay una gran colonia, estos son colonias, ¿no? Ya, acá hay más como una de hongos, ¿sí? Y bacterias. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya aquí están ellos, los microorganismos, que van a ser nuestros aliados. O sea, la naturaleza trabaja unos con otros, en conexión, y nosotros nos desconectamos, porque cuando usted le echa
abono sintético triple 15, pues se desconectó de este proceso, que es como la base de la vida. Lo primero que hubo vivo en la tierra fueron las bacterias, y ellas son aliados de la agricultura orgánica, si lo sabemos manejar. En este caso van a ayudar a la fertilización, y en otros casos controlan enfermedades y virus y hongos, o sea, como el tricoderma que controla el hongo de la papa, por ejemplo, o como la bacteria Azotobacter, que ayuda a fijar nitrógeno. Y así tenemos un mundo infinito de microorganismos que desconocemos. Es más, la misma biología no se ha interesado mucho en ellos, porque vimos siempre a las bacterias como un peligro de enfermedad para el ser humano, y claro, hay bacterias dañinas, pero no todas son dañinas, es como todo en la vida. Hay unas buenas, benéficas, y hay otras que hacen daño. Entonces creamos los antibióticos, y al crear los antibióticos hicimos lo mismo en el cuerpo que en la tierra: destruir el mundo microbiano. Aquí lo estamos regenerando y multiplicando. Ya trajimos los microorganismos que fueron capturados en el arroz, y ahora lo que tenemos que hacer es alimentarlos para que se reproduzcan, y más o menos en 15 días ya podemos estarlos usando en la agricultura, o en el procesamiento de abonos, o directamente a la tierra. Los microorganismos tienen muchos usos también para malos olores, tiene para los pozos sépticos, tiene varios usos. Entonces, el alimento se hace con leguminosas y gramíneas. Entonces tenemos acá una harina de trigo, que es una gramínea. Vamos a preparar en este tanque 100 litros aproximadamente. Entonces, para esos 100 litros, 1 libra de harina de trigo, ¿sí?, que la vamos a echar aquí. Tenemos harina de quinoa, ¿sí?, que es un pseudo cereal, o sea, se puede asimilar a una gramínea, sino que como es el cereal con más proteína, porque tiene los 10 aminoácidos esenciales que necesita el cuerpo humano. El cuerpo humano necesita 20 y produce 10 por sí mismo, y el único vegetal que tiene los otros 10 completos es la quinoa. De resto, lo que hacemos es obtener de la carne una parte, del huevo otra, del arroz otra, ¿sí? Pero este sí los tiene completos. Y esta es la harina de garbanzo, que es la leguminosa. Todo de a libra, ¿no? Entonces, digamos que aquí está la proteína. O sea, los frijoles, los guisantes, son los alimentos con más alta proteína, ¿no? Dentro de eso, la famosa soya transgénica, que tiene proteína, pero que también está cargada de glifosato. Y vamos a agregar la parte láctea. Para eso vamos a agregar un yogur sin azúcar, ¿no? Un yogur natural, ¿sí?, que nos va a ayudar con todas las bacterias lácticas. Y le vamos a agregar el suero de la leche, ¿no? Listo, ya tenemos, digamos, la proteína. Ahora vamos a agregar la energía, que son las calorías. Y para eso vamos a agregar melaza.
Si no tienen melaza, pues pueden agregar panela, no hay problema. No que la melaza pues se diluye más fácil y, y es pues menos costosa. Son 2 kilos de melaza para los 100 litros de agua. Y 1 libra de las leguminosas y 1 libra de las gramíneas. Voy a dejar que se derrita ahí y ya después la sacamos. Por último, vamos a introducir los microorganismos. Bien, ya ahí lo podemos dejar y lo vamos a tapar con una telita. Estos microorganismos que estamos preparando son aeróbicos, o sea que necesitan oxígeno. Entonces por eso le ponemos esta tela porosa para que respire y no le caiga hojarasca, ¿ya? Igual lo hicimos debajo de este árbol. Este árbol es un fijador de nitrógeno y tiene una energía propia para los microorganismos. Siempre dejarlo bajo un árbol y protegerlos del sol. O sea, estos microorganismos cuando los vamos a aplicar tiene que ser o muy temprano en la mañana o en el atardecer, porque el sol los mata, o sea, los destruye. Listo. Ahí ya quedaron nuestros microorganismos, ¿sí? Lo que vamos es a todos los días a pegarle una volteada con un palito, ya para que se oxigene, para que se produzca oxígeno y ellos tengan oxígeno. Y en 15 días ya podemos aplicarlo a las necesidades que tengamos en la finca, como el pozo séptico, como los cultivos, como la producción de compost. En finca vimos ya lo que es la preparación de microorganismos y se necesita un poco de espacio. En la ciudad podemos adquirir, digamos, estos biopreparados ya listos, y para no tener que gastar continuamente dinero en la compra de ellos, lo que podemos hacer es echar panela o melaza en un recipiente y ahí trasladar los microorganismos que hemos comprado. Ellos se van a estar reproduciendo y de esa manera pues vas a mantener suficientes microorganismos para cuidar tu planta. Porque ¿cuál es el cuidado que hay que tener con una planta? Igual que cualquier ser vivo, hay que cuidarse de estar bien alimentado. Y estar bien alimentado es como nosotros lo hacemos, o sea, tomar sopa y tomar seco. Y en ese sentido, la parte sólida, pues son los sustratos, son el humus, son el compost, pero también hay una parte líquida para mantener la planta y esos son los microorganismos. Entonces, cuidar una planta es mantenerla bien alimentada y sobre todo la humedad. En casa no estamos muy acostumbrados a estar cuidando que la planta tenga buena humedad. En principio, lo que decían las abuelas es échale agüita cada 3 días. Hoy en día podemos tener 2 formas de saber si nuestra planta tiene suficiente humedad. Una, pues es la prueba de puño muy conocida, es coger un poco de la tierrita, apretarla y ver que no se desborone, quiere decir buena humedad. Pero si le sale mucho líquido, quiere decir mucha humedad. Pero también, como veremos en otra clase, están los sensores de humedad. Y cuidar una planta también significa observarla, estar viendo que esté básicamente de buen color,
¿no? Como un hijo que está rozagante, y así la planta, si tiene un buen verdor, quiere decir que está bien. Si la planta se amarilla un poco, quiere decir que le falta alimento. Ahora, las plantas siempre las hemos visto como que no tienen pensamiento o no tienen inteligencia. Y los estudios modernos, como los podemos ver en diferentes páginas en Internet, de estudios ya realizados, sobre todo por el profesor Stefano Mancuso, en donde se ha demostrado que las plantas y los árboles se comunican entre sí. Por ejemplo, hay plantas en el África que producen una sustancia tóxica cuando una jirafa llega a comer las hojas de estos árboles. Un árbol le puede comunicar al otro que se están comiendo las hojas y produce estas sustancias tóxicas. Eso está supremamente demostrado. Pero también las plantas sienten. También las plantas sienten tu energía. Sienten si les das amor o si les das armonía. Y en eso también se han hecho muchas pruebas experimentales con sensores eléctricos que miden electricidades muy pequeñas y se ha podido ver cómo cierta música, como la música de Bach, por ejemplo, que está llena de bucles y ciclos, hace que la planta crezca mejor, que crezca en mayor armonía. Entonces tenemos que pensar o dejar de pensar que el ser humano es el único ser inteligente y que las demás formas de vida no tienen inteligencia, porque la inteligencia no es más que saber aprender. La inteligencia básicamente es poder aprender y está probado que las plantas pues aprenden y se comunican. Es más, hay plantas de conocimiento, hay plantas que estimulan el pensamiento y te hacen aprender más. Entonces, tenemos que entender que una planta bien cuidada es una planta que también le puedes entregar amor y le puedes entregar canciones y eso forma parte del alimento. Recuerdo un día en la finca con mis vecinos, los indígenas Kogi, que me preguntaron que cómo sembraba yo. Y yo muy orgullosamente les conté cómo sembraba orgánico. Y ellos me dijeron, como un poco burlándose, me dijeron, usted no sabe sembrar, le vamos a enseñar a sembrar con abono espiritual. Y yo me quedé pensando, ¿de qué se trata todo esto? Y ellos me enseñaron ese tema, el tema de cuando se siembra, entregar amor, de poder hablar a las plantas y de poderles cantar. Esto realmente lo sienten las plantas, no es una tontería romántica ni utópica, es una realidad científica. Aquí tengo como las páginas donde está esta información de lo que estoy hablando. Ustedes pueden entrar a estas páginas y verán toda esta información en la cual la ciencia ha avanzado mucho y tendrá que seguir avanzando para entender que no solo una planta se cuida con materia, sino que también se cuida con el espíritu. Entonces esta página, por ejemplo, de Terra, de Agrícola Práctica, nos habla básicamente de algo muy conocido, que es un poco de la capacidad erótica de las plantas, como la orquídea que atrae a su polinizador. Y nos habla también de temas muy interesantes sobre experimentos que se han hecho, en donde se demuestra la inteligencia que tienen las plantas para reproducirse. Hay un libro muy interesante
que se llama La vida secreta de las plantas, que ustedes pueden consultar y en donde van a encontrar muchísima información sobre el tema de la inteligencia de las plantas. Igualmente, se ha escrito mucho sobre la comunicación de los árboles. Y también existe otro libro que nos puede... Un libro, tal vez los científicos italianos son los que más han estudiado el tema de la inteligencia de las plantas. Y hay un libro muy interesante de Stefano Mancuso, que se llama La nación de las plantas, en donde también podemos encontrar un estudio muy completo sobre cómo se comunican los árboles entre sí. Sobre todo para enfrentar los peligros. Tal vez el lenguaje nace de esta necesidad de enfrentar el peligro y eso fue lo que realmente le dio la ventaja al Homo sapiens frente al Homo de neandertales, el hecho de poderse comunicar y trabajar en equipo, en cooperación. Y hoy por hoy hemos descubierto que también las plantas lo pueden hacer. Entonces los invito a que utilicen estos recursos que hay en Internet de información sobre la comunicación y la inteligencia de las plantas, porque esta información les va a ayudar a que las plantas que cultiven en casa tengan mejor energía, mejor crecimiento y mejor nutrición.